Tenemos un invitado especial aquí en Red Compañera Mundo. Está Carlos Ledesma. Él es analista y divulgador histórico. Miren qué interesante. Qué gusto verlo después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los radioescuchas. Muchas gracias. A ver, bueno, usted ha escrito un artículo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que dice así: el régimen venezolano se cae de Maduro. ¿No? Usted ve que está cada vez más cerca la caída de Nicolás Maduro. ¿Usted cree que Donald Trump verdaderamente no solamente ha querido asustar al régimen, sino que también está dispuesto a actuar? Mire, en este segundo mandato Donald Trump creo que está cerrando muchas llaves que había abierto en el primer mandato que le tocó desempeñar como presidente de su país. En aquel momento, el gobierno de Donald Trump había impuesto duras sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, que de alguna manera han ido debilitando la economía venezolana. Estamos hablando de 6 años atrás, en los que, por lo menos en aquel momento, el presidente de los Estados Unidos había manifestado su intención de derrocar al régimen chavista. No se pudo hacer durante el gobierno de Biden, pero la Casa Blanca en las últimas semanas, 22 semanas para ser exactos, ha retomado estas acciones y por lo menos lo que se puede ver en el panorama internacional es que la apuesta del presidente Donald Trump está orientada precisamente a que el régimen venezolano llegue a su final, ¿no? Es básicamente lo que se deduce, que lógicamente depende de muchos otros factores, incluyendo que toda esta arremetida militar genere el impacto que como lo ha estado haciendo en los mandos militares y en el mismo Nicolás Maduro, ¿no? Porque es una apuesta que ha buscado desde un principio tratar de intimidarlo, ¿no? de mostrarle el poderío militar y que, bueno, lógicamente como una advertencia de que él tenía que tomar otro camino. Y es básicamente a lo que está apostando el presidente de los Estados Unidos, a que Nicolás Maduro deje el cargo, ¿no? Ahora, estas advertencias o ya quizás ya no se queden en solo advertencias, a mí me han llamado la atención. ¿En qué sentido? Que Donald Trump dijo que había hablado vía telefónica, ¿no?, con Nicolás Maduro. Y sin embargo, horas después se lo ve a un Nicolás Maduro bailando muy contento. Da la impresión de que, uno dice finalmente qué le habrá dicho Donald Trump, ¿no? Estoy yendo de a poquito, ¿no? Da a especular varias cosas. Sí, en definitiva, a ver, un poco la actitud de Nicolás Maduro es medio bipolar, ¿no? Porque por un lado salen los medios, comparece ante los medios, medios venezolanos, y hace un llamado generalmente a la resistencia, a lo que él ha venido a denominar la invasión imperialista, ¿no es cierto? Entonces, él sale a los medios y lógicamente es el rol que ha venido trabajando y desarrollando durante todo su gobierno, ¿no? Es básicamente un gobernante que se dedica mucho a comparecer ante los medios, le gusta mucho la cámara, pero básicamente el país se va cayendo a pedazos. Y por otro lado, ha tenido él varias intervenciones en las que busca una conciliación, llegar a un acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos, que podría ir a lo mejor por un tema más comercial, porque no tenemos que dejar de lado el hecho de que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Venezuela, ¿no? Pero de todas maneras se ha filtrado, como usted lo señalaba, Casimira, se ha filtrado a través del New York Times esta llamada telefónica en la que probablemente, de acuerdo a esa información, el presidente Nicolás Maduro habría pedido 4 cosas, ¿no? 4 cosas para dejar el cargo. Y esto es interesante porque prácticamente él no estaría en condiciones, por lo menos militares, de
condicionar su salida del poder. Pero ¿Y cuáles son estas cuatro? Él ha pedido, lo primero, amnistía para él, para su familia y para todo su entorno, ¿no? Para sus hombres de confianza, sus colaboradores. Amnistía. El segundo pedido es que se levanten las sanciones que ha impuesto los Estados Unidos contra Venezuela desde hace ya varios años. Lo tercero, mire, y esto es lo más extraño, porque él quiere seguir manteniéndose como jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas desde el exilio. Ese es un tercer pedido que él habría hecho. Y el último es que hasta el final de su mandato, ¿no? El mandato constitucional, se quede a la cabeza del gobierno su vicepresidente. Esas serían las 4 demandas que tiene Nicolás Maduro, y precisamente por ese mismo artículo lo que se ha llegado a conocer es que Donald Trump ha sido categórico y ha cerrado cualquier posibilidad de acceder a esos pedidos, por lo menos en su totalidad, y le dijo que si él no abandona el cargo, ¿no? Esto es textual, que si él no abandona el cargo, van a buscar otros mecanismos para poder lograr su objetivo. Ahora, permanentemente escuchamos a un Nicolás Maduro llamando a la resistencia a la población. Esta población continuará, entre comillas, cautivada, ya se habrá cansado, estarán rezando para que de una vez lleguen a liberarlos, si se quiere. Mire, lo mejor que podría pasarle en este momento al gobierno venezolano, al pueblo venezolano, es que Nicolás Maduro se aleje del cargo. Son cerca de 28 años de gobierno socialista de Chávez y Maduro, que lo único que han dejado para el pueblo venezolano es pobreza, miseria, hambre, exilio y persecución. Entonces, básicamente los venezolanos que siguen un poco en la línea del gobierno venezolano son aquellos que de una u otra manera se han beneficiado, son aquellos que tienen algún alto cargo. En un país en el que la economía es prácticamente insostenible, es increíble, ¿no? Que haya gente, me mencionaba usted a María Corina Machado, por ejemplo, que son parte de esa población, pero que no está muy por la labor de resistir para que el gobierno se quede. Más bien todo lo contrario. ¿Qué es lo que espera el gobierno norteamericano? Que si se diera el caso de que tuviesen que hacer una incursión militar, porque ya se ha anticipado también esto, el mismo presidente Donald Trump ha adelantado que lo más probable es que se llegue a una intervención terrestre, ¿no? Lo que espera más bien la población, todo ese sector mayoritario, es que esta población se levante y coadyuve, lo que espera el gobierno de los Estados Unidos es que estos sectores se levanten y coadyuven para que la captura, o en este caso se pueda deponer al dictador Maduro, ¿no? Ahora, el despliegue militar es impresionante, ¿no? Después de muchas décadas. Impresionante. Yo revisaba. Usted lo denomina como de proporciones mayores. Sí, el antecedente más reciente es precisamente el año 64, cuando lo mismo, se hizo una incursión militar para deponer al gobierno de Fidel Castro en la bahía de Cochinos. Ese es el antecedente más reciente, pero después de todo ese tiempo, el gobierno de los Estados Unidos ha vuelto a movilizar a sus acorazados más importantes. De hecho, está ahí una de sus transbordadores más grandes, el más importante y más moderno de toda su flota, y básicamente lo que le decía, la apuesta que hace el gobierno del presidente Donald Trump es demasiado alto, que lógicamente si se consolida el objetivo y Nicolás Maduro llega a abandonar el cargo, pues creo que va a ser no solamente para la imagen de Donald Trump un punto a favor, pero también existe el riesgo de que las cosas no salgan como él está pensando, porque como le mencionaba, dentro del contexto internacional hay varios factores que juegan a favor y en contra. Y el hecho de que Nicolás Maduro también haga ese paripé de llamar a la resistencia y de querer mantenerse en el cargo en el caso de que no se diese la caída del dictador, pues va a ser un punto en contra del gobierno de los Estados Unidos y políticamente le va a pasar una factura demasiado alta.
Así es. ¿Qué ha hecho que un gobierno esté 28 años? Bueno, tenemos el ejemplo de Cuba, ¿no? Pero ¿qué ha hecho que un gobierno esté 28 años y no haya habido forma de sacarlos? Aquí en Bolivia han estado 20 años los del movimiento al socialismo y los bolivianos han decidido que no continuaban ya, ya gobernando. Pero en Venezuela, ¿qué ha sucedido? Socialmente y culturalmente, nuestras regiones han sido atacadas fuertemente por algo que se ha venido a llamar la agenda globalista. Hay una intervención muy fuerte de parte de organismos no gubernamentales y una serie de organizaciones internacionales, Casimira, que han tenido una incidencia muy fuerte a partir de la consolidación de lo que fue en la década de los años 90 el Grupo de Puebla y en su versión más en su versión ampliada lo que fue el socialismo del siglo XXI, ¿no? Que prácticamente ha buscado un expansionismo, y Venezuela es uno de los países que ha promovido precisamente este expansionismo ideológico. Y una de las grandes causas de la caída económica del país, con las reservas de petróleo más grandes del planeta, Casimira, es precisamente que han malversado esos recursos y han empleado gran parte de los recursos petroleros para poder influir y desestabilizar gobiernos en la región. Entonces, ¿qué es lo que puede esperar? Lo mejor que le puede pasar a países como Bolivia, Nicaragua, Honduras, la misma Cuba, es que caiga el gobierno de Hugo Chávez, porque ahora mismo Cuba y Honduras son países que dependen en parte de la economía venezolana, ¿no? Cuba, sin el soporte, sin el apoyo económico cubano, va a tener que soportar consecuencias muy graves. Entonces, va a tener un efecto dominó, eso se espera también, creo que es lo que ha previsto el gobierno del presidente Donald Trump, que precisamente a partir de esta acción en contra de Venezuela, que además está un poco justificada por el combate al narcotráfico, también puedan ser golpeadas otras dictaduras, como la cubana, que está más de 6 décadas, el mismo caso de Honduras, que recientemente han elegido a su presidente, o Nicaragua. Pero, a ver, volvamos un poco al fondo de la pregunta. Culturalmente, y a mí me gusta extrapolar estos ejemplos que ocurren en otros países para de alguna manera graficar lo que hemos tenido que vivir nosotros. Han sido 20 años y la responsabilidad original la tiene el mismo pueblo, que se mira, ¿no? O sea, tenemos que ser autocríticos, y más ahora que se está cerrando un ciclo en Bolivia y se está volviendo a reordenar, o se está tratando por lo menos de ordenar la casa, como lo dice el presidente Rodrigo Paz. Lo peor que nos podría pasar es tener que volver a sufrir las consecuencias para que esto no tenga ya vuelta atrás, ¿no? Son 28 años de una dictadura dura que ha comenzado como una democracia, porque no debemos olvidar que Hugo Chávez llega al poder a través de elecciones democráticas, pero bueno, a partir de eso, ese poder omnipresente que le dio la ciudadanía en las urnas, como ocurrió en el caso de Bolivia, le ha permitido modificar la Constitución y prácticamente no tener pesos y contrapesos que puedan de alguna manera fiscalizar todo lo que se hizo. Entonces, en Bolivia estábamos yendo por el mismo camino, o sea, no es de extrañarse que la situación económica tan preocupante, tan álgida, que denuncia todos los días el presidente Rodrigo Paz, nos haga ver que estábamos yendo realmente rumbo al despeñadero. Definitivamente. Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un gusto tenerlo aquí, y bueno, veremos qué viene de ahora en más, ¿no? Hay que ser optimistas. Creo que por lo menos para el país y para la región estos cambios van a ser positivos, y hay que mantener nomás la calma y seguir apoyando a las democracias y la libertad de los pueblos, ¿no? Muchísimas gracias a nuevamente. Una pausa y vuelvo enseguida.